Buenos días, seguimos con el examen de julio de 2021 de las matemáticas 2 de aquí de Murcia y bueno, hoy lo vamos a dedicar al bloque de probabilidad. En este bloque, como hemos comentado anteriormente en otros exámenes, pues habitualmente se nos suele preguntar un ejercicio de probabilidad, o bien de diagramas de árbol, o bien de conjuntos, por norma general. Ya veremos que increíblemente en este examen la verdad es que el ejercicio de probabilidad es muy sencillito, es un ejercicio bastante básico, ahora lo veremos. Y luego nos preguntan siempre alguna pregunta, en este caso el ejercicio 8 ya veremos que va sobre un modelo. Siempre o nos preguntan un ejercicio sobre un modelo binomial o nos preguntan un ejercicio sobre un modelo normal. Y habitualmente pues el coordinador, desde mi punto de vista, haciéndolo muy bien, pues los va alternando. Pues nada, empecemos en primer lugar con el ejercicio 7, que ya veremos que es el ejercicio de probabilidad de este examen. Y en este caso ya veremos que es un poquito raro, pero es un ejercicio bastante sencillo. No nos va a costar, ahora lo veremos, muchísimo trabajo hacerlo. Bueno, como siempre, leemos un par de veces con mucho detenimiento el ejercicio que nos plantean, ¿eh? Y empezamos a resolverlo. El ejercicio nos dice así. Dice, una urna contiene 5 bolas negras numeradas del 1 al 5 y 7 bolas blancas numeradas del 1 hasta el 7. Se saca de la urna una bola al azar y nos piden varias cosas. Habitualmente, en vez de sacar una bola, por norma general traemos un par de ellas para poder hacer un ejercicio un poquito más complejo, ¿vale? Con probabilidades compuestas y un poco más complicadas y poder plantearnos un diagrama en árbol. Pero en este caso, realmente, el hecho de que hagamos solamente una extracción, pues la verdad es que veréis que nos va a facilitar muchísimo las cosas, porque la mayoría de probabilidades las vamos a calcular simplemente con Laplace. Es decir, nos dice que en la urna tenemos 5 bolas negras numeradas del 1 al 5, pues si queréis podemos poner la negra primera, la negra segunda y así hasta la quinta negra. Y nos dice que tenemos 7 bolas blancas numeradas del 1 al 7. Si queréis podemos llamarla B1, B2, así hasta la B7. O sea, en total tenemos 12 bolas blancas, de las cuales, en total tenemos 12 bolas, de las cuales pues 5 son negras y 7 son blancas. Y las negras están numeradas del 1 al 5 y las blancas están numeradas del 1 al 7. Y bueno, pues ya simplemente vamos a empezar a calcular probabilidades. En el apartado A nos preguntan qué probabilidad tengo de que la bola elegida sea una bola blanca. Nos preguntan probabilidad de que la bola elegida sea una bola blanca. Y nosotros aquí simplemente pues vamos a aplicar la regla de Laplace. La regla de Laplace nos dice que para calcular una probabilidad, arriba pongamos siempre los casos favorables y abajo siempre pongamos los casos totales. Blancas tenemos un total de 7, de un total de 12 bolas. Recordad que siempre Laplace nos decía que arriba pusiéramos siempre los casos favorables a lo que nos están preguntando y abajo pusiéramos siempre los casos totales. Es decir, que esta probabilidad, la probabilidad de blancas, simplemente sería 7/12. Por eso estaba comentando que el ejercicio, la verdad es que ya veremos que algunos apartados son muy sencillitos. Es simplemente aplicar la regla de Laplace, algo que habitualmente aprendemos en los primeros cursos de la ESO. Bueno, el apartado B nos pregunta que calculemos la probabilidad de que la bola esté numerada con un número par. Esta pregunta también es bastante sencilla. La probabilidad de que el número, ¿vale?, al extraer la bola nos salga un número par también es fácil, porque volveremos a utilizar Laplace. En total tenemos 12 bolas y números pares tendremos la negra 2, la negra 4 y la blanca 2, la blanca 4 y la blanca 6. O sea, en total tenemos 5 bolas. Hay 5 bolas con número par de las 12 totales. Por lo cual, pues simplemente utilizando Laplace, pues también tenemos calculado pues, esta segunda probabilidad. Vámonos al apartado C. En el apartado C nos pregunta la probabilidad de que la bola esté numerada con un número par sabiendo que es una bola blanca. Es decir, nos preguntan probabilidad de que esté numerada con un número par sabiendo que es una bola blanca. Bueno, esta probabilidad la podemos hacer de dos formas diferentes, ¿vale? Una simplemente teniendo en cuenta lo que realmente es una probabilidad condicionada, es decir, como es una bola blanca, nosotros estamos trabajando solamente con las blancas. Vamos a aplicar Laplace, pero solamente centrándonos en ese grupo. Blancas tenemos 7, tenemos un total de 7. Y pares en las blancas, pues tenemos el blanco 2, blanco 4 y blanco 6. Es decir, tenemos un total de 3. Es decir, simplemente nos metemos, al estar condicionado a la blanca y sabemos que la bola es una bola blanca, pues nos centramos dentro del grupo de las blancas. Dentro del grupo de las blancas tenemos un total de 7 bolas y pares de esas 7 bolas tenemos 3. Si alguien decide aquí utilizar la fórmula de la probabilidad condicionada, pues también lo puede hacer. Es decir, la probabilidad de que sea una bola par
sabiendo que la bola es una bola blanca, lo podemos hacer siempre como la probabilidad de la intersección, par y blanca, dividido entre la probabilidad de lo que sabemos, blanca. Recordad que esto que tengo aquí es lo que sabes y esto es lo que te preguntan. Bueno, pues pares y blancas tenemos el 2 de blanca, el 4 y el 6, tenemos 3 bolas de las 12 totales, blancas tenemos 7 bolas de las 12 totales. Si el 12 con el 12 se nos va, esto al final nos quedaría 3 séptimos. Y fijaros que lo hemos calculado por un segundo método. Aquí básicamente lo que hemos hecho es verlo desde la definición de probabilidad de una condicionada. Ya aquí cada uno pues debe hacerlo como considere que realmente lo ve más sencillo. Y bueno, vámonos al apartado D. En el apartado D nos dicen que calculemos la probabilidad de que la bola sea blanca y esté numerada con un número par. O sea, nos preguntan probabilidad de que la bola sea blanca y además esté numerada con un número par. Este aún es más fácil porque blancas y pares, ¿vale? Pues tenemos 3 bolas de las 12 totales. Tenemos 3 bolas, que son la blanca 2, la blanca 4 y la blanca 6. Esas son las que son blancas y pares. Por tanto, nuestra probabilidad sería simplemente 3 partido de 12. Y por último, la última probabilidad que nos preguntan, en el apartado E, nos dicen que calculemos la probabilidad de que la bola sea blanca sabiendo que está numerada con un número par. Es decir, en el apartado E nos dicen probabilidad de que la bola elegida sea blanca, sí, ¿vale? Sabemos que la bola es par. Y de nuevo tenemos las dos mismas opciones de antes, ¿vale? Como nosotros sabemos que la bola es par, vamos a centrarnos en las bolas pares. ¿Cuántas bolas tenemos que sean pares? Pues pares tenemos, ¿vale? Es decir, aquí, ¿vale? Vamos a poner el número total de bolas pares que tenemos, porque es el grupo con el que nosotros queremos trabajar. Pares en total tenemos, pues dentro de las negras tenemos 2 y dentro de las blancas tenemos 3, o sea, tenemos un total de 5 bolas. Que sean blancas dentro de esas pares, pues hay ni más ni menos 3 bolas. Es decir, el blanco 2, blanco 4 y blanco 6. Por tanto, sería 3 partido de 5. Si creemos que esto no puede liar, pues como siempre, pues utilizamos la fórmula de una condicionada. Que sea blanca, si sabemos que es par, es igual siempre a la probabilidad de la intersección, blancas y pares, dividido entre la probabilidad de lo que sabemos, de par. Y esto nos quedaría, lo de arriba, blancas y pares. Pues blancas y pares tenemos 3 de las 12, ¿vale? Y pares, pues tenemos 5 de las 12. Es decir, en total tenemos 5 bolas pares de las 12 bolas totales. Por tanto, el 12 con el 12 se nos va y al final pues nos quedaría 3 quintos. Dos formas diferentes de calcular esta probabilidad. Así es como lo haría un alumno de la ESO. De esta manera, probablemente es como lo hacen ya los alumnos de bachillerato, en el que ya entienden perfectamente o conocen la fórmula de una probabilidad condicionada. Evidentemente en la ESO no se conoce bien esta fórmula que hemos puesto aquí de una probabilidad condicionada y no le queda más remedio en la ESO que calcularlo como lo hemos hecho justamente arriba. Es decir, nos centramos en ese grupo, nos centramos en el grupo de las pares, nos olvidamos de las bolas impares, es decir, ya no pensamos en las bolas impares, pares hay un total de 5 y que sean blancas dentro de esas pares tenemos 3 y por tanto nos quedaría 3 quintos. Bueno, pues con esto hemos terminado este primer ejercicio. Fijaros que la verdad es que increíblemente esta vez el ejercicio de probabilidad ha sido muy sencillo, es decir, tiene un nivel prácticamente que lo podría resolver pues un alumno de la ESO. Pero bueno, mejor, que hay que alegrarse de eso. De vez en cuando es bueno que algún examen, pues en algún examen, pues el ejercicio que nos pongan sea sencillo. Y ya sí que ahora nos vamos al ejercicio 8, ¿vale? Que es donde nos aparece el modelo. Veremos que como probablemente aquí no nos dicen nada de que se trate de una distribución normal, pues ya sabemos que seguro que tiene que ser una variable binomial, porque vamos, solamente hemos visto dos tipos de modelos, los modelos binomiales y los modelos normales, y en un modelo normal siempre nos tienen que decir que estamos ante un modelo normal, así que ya veremos que probablemente aquí, cuando nos preguntan aquí, como nos preguntan en esta pregunta en el apartado A, el tipo de distribución que sigue esta variable, como no nos dice nada de normales, pues no nos va a quedar más remedio que esta variable sea una variable binomial. Venga, vamos a ver despacio el ejercicio 8. Dice, Juan es un estudiante despistado y su tutora está cansada de que llegue tarde a clase. Él se defiende diciendo que no es para tanto y que la tutora le tiene manía. Ella le propone el siguiente trato. Dice, si en los próximos 9 días Juan llega tarde como mucho 2 días, ¿vale?
la tutora le sube un punto en la nota final. Es decir, si el número de días que llega tarde son 9, como mucho son 2 menos de 2, la tutora le sube un punto en la nota final de la evaluación. Sabiendo que la probabilidad de que Juan llegue tarde a clase cada día es de 0,45, es decir, podemos escribir de momento que la probabilidad de que llegue tarde a clase es 0,45, la probabilidad de que no llegue tarde a clase es 0,55, y realmente nosotros vamos a hacer un estudio de 9 días, ¿vale? Es lo que nosotros vamos a hacer, ¿vale? Y lo primero que nos pregunta en el apartado A es el tipo de distribución que sigue la variable aleatoria que cuenta el número de días que Juan llega tarde a clase en los próximos 9 días. Y luego nos dice que cuáles son sus parámetros. Fijaros, este experimento que nosotros estamos realizando es lo que yo conozco como, o lo que se conoce como un experimento binomial. Es decir, un experimento binomial es un experimento que nos tiene que cumplir las siguientes 3 condiciones. Primero, es un experimento que se repite muchas veces. En este caso, ¿vale? Nosotros pues tenemos una repetición de ni más ni menos que de 9 días. Es decir, el primer día puede ser que Juan llegue tarde o que no llegue tarde. El segundo día puede ser que llegue tarde o no llegue tarde. Es decir, el experimento de ir a clase se repite muchas veces. En total, ni más ni menos que, en este caso, 9 veces. Luego es muy importante que esas repeticiones, ¿vale?, estén igualmente distribuidas. Es decir, esas repeticiones tienen que estar igualmente distribuidas. ¿Eso qué significa? Bueno, pues lo que significa es que la probabilidad de que llegue tarde el primer día, ¿vale?, pues es exactamente igual que el segundo, que el tercero, que el cuarto. Las probabilidades no van cambiando, es decir, es el mismo experimento el primer día, que el segundo día, que el tercer día. Es decir, los experimentos son exactamente idénticos con las mismas probabilidades, están igualmente distribuidas. Realmente esas variables, ¿vale?, primer día, segundo día, pues en probabilidad las conocemos como variables Bernoulli, pero ahora mismo es lo que menos me interesa. Es decir, muy importante, ¿vale?, que esas repeticiones sean exactamente idénticas, con las mismas probabilidades. Y lo último que yo le pido a un modelo o a un experimento para que sea binomial, ¿vale?, es primero, en primer lugar, que se repita muchas veces o varias veces. Segundo, que esas repeticiones siempre sean exactamente iguales, estén igualmente distribuidas con las mismas probabilidades. Y por último, ¿vale?, que esas repeticiones tengan 2 posibilidades. Esas repeticiones tengan 2 posibilidades. Realmente lo de las 2 posibilidades es lo más sencillo, ¿vale? Porque cualquier cosa que yo haga siempre puedo ver una cosa y su contraria. Por ejemplo, si juego un juego, gano o no gano. Si lanzo una moneda, me sale cara o me sale cruz. Si lanzo un dado, me sale un 5 o no me sale un 5. En este caso tenemos 2 posibilidades, o llega tarde o no llega tarde, ¿vale? Y por tanto, el experimento con el que nosotros estamos trabajando, como nos cumple estas 3 condiciones, pues decimos que es un experimento binomial. Bueno, ahora nos dicen que definamos la variable x. La variable x me cuenta, aquí me dice, definimos la variable x que cuenta el número de días que Juan llega tarde, ¿vale? Pues número de días que Juan llega tarde de un total de 9. Un total de 9 días. Bueno, pues esa variable que me cuenta el número de días que llega tarde de un total de 9, decimos que se distribuye, esta rayita que he puesto aquí significa que se distribuye como una variable binomial. Y a la variable binomial siempre la nombramos con una b, donde sus parámetros fundamentales son, por una parte, n, el número total de repeticiones. Es decir, en total vamos a examinar ni más ni menos que 9 días, por lo tanto la n sería 9. Coma, y a continuación llamamos siempre p a la probabilidad de lo que habla mi variable x. Mi variable x cuenta el número de días que llega tarde. Por tanto, p es la probabilidad de llegar tarde, que como sabemos desde el principio, nos ha dicho el ejercicio que es 0,45. Es decir, n es el número de repeticiones que se dan en mi experimento. En total, ¿vale?, vamos a examinar 9 días. Y p es la probabilidad de lo que habla mi variable, de lo que cuenta mi variable. X cuenta el número de días que llega tarde, no el número de días que llega bien. Por tanto, p es la probabilidad de llegar tarde, que es 0,45. Llamamos siempre q a la probabilidad contraria, que en este caso sería la probabilidad de llegar bien, no llegar tarde, que sería 0,55. Y esto justamente es lo que nos preguntan en el apartado A. Nos dicen que digamos la variable x, ¿cómo se distribuye? Se distribuye como una variable binomial, donde sus parámetros son n9 y la p 0,45. Y bueno, ya pues
de rebote también ponemos lo que vale la Q, que sería 0,55. Esto básicamente es lo que nos preguntan en el apartado A. Seguimos. El apartado B, ahora veremos que también es bastante sencillito, porque lo que nos preguntan es la media y la desviación típica de esa variable. Bueno, pues la media, o también conocida como la esperanza de la variable X, es muy sencillo de calcular. Simplemente lo que hacemos es multiplicar n por p. En este caso, la n sería 9 y la p sería 0,45. Hacemos la multiplicación y lo que nos dé se conoce como media o esperanza de la variable. Nos pueden pedir dos cosas más, habitualmente aquí, la varianza y la desviación típica. Aunque aquí solamente nos piden la desviación típica, vamos a calcular las dos. Bueno, pues la varianza de esa variable x, ¿vale? Que a mí me gusta escribirle como v de x, se calcula simplemente haciendo n por p por q. Es decir, n que es 9, por p que es 0,45 y por q que sería 0,55. Hacemos las operaciones y lo que nos dé. Y por último, lo último que nos pregunta, ¿vale? En este apartado, la desviación típica. Bueno, realmente la varianza no nos la preguntaban, pero la hemos calculado, por si acaso en algún otro ejercicio nos la preguntaran. La desviación típica, que a mí me gusta ponerla así, con este símbolo, ¿vale? Una especie de 6 girado, desviación típica de la variable x, se calcula haciéndole la raíz a la varianza, es decir, simplemente hacemos la raíz de la varianza, la raíz de n por p por q. Es decir, esto sería la raíz de la n que es 9, por la p que es 0,45 y por la q que sería 0,55, ¿vale? Y ya pues de nuevo lo que nos dé. Y aquí, bueno, este apartado del apartado B, pues prácticamente si no sabemos la fórmula es casi un regalo. De hecho, por eso no vale realmente mucho, solamente vale 0,5. Y por último, vamos a calcular el apartado C. Nos dice, en el apartado C nos preguntan que cuál es la probabilidad de que Juan consiga la ansiada subida de un punto en la nota final. Recordemos lo que nos dice, ¿vale? Nos dice que, bueno, que la profesora nos dice que la tutora le sube un punto en la nota final de la evaluación, ¿vale? O vamos a verlo, dice ella o la tutora le propone el siguiente trato. Si en los próximos 9 días Juan llega tarde, como mucho 2 días, la tutora le va a subir un punto. Es decir, realmente en el apartado C, la probabilidad de que le suba realmente un punto, pues será igual a que llegue tarde, ¿no? Como mucho 2 días, decía que llegue tarde 2 días o menos de 2 días, que esto lo escribiríamos así, probabilidad de que x, que es el número de días que llegue tarde, sea menor o igual que 2. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Pues la probabilidad de que la x sea menor o igual que 2, ¿vale? Es igual a, ¿vale? Si va a llegar 2 días o menos de 2 días tarde, pues nos valdrían los siguientes casos. Nos valdría si llegan 2, nos valdría si llega 1 y nos valdrían si llega 0. Es decir, la probabilidad de que la x sea menor o igual que 2 equivale a lo mismo que calcular la probabilidad de que la x sea 2, de que x sea 1 y de que x sea 0. Es decir, que llegue 2 o menos de 2 días tarde significa que llega o 2 o 1 o 0 tarde. Y ahora, cada una de estas probabilidades las vamos a calcular directamente pues, con la fórmula de la binomial. También ahora veremos que se puede mirar en una tabla, pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer va a ser, por si acaso alguien nos maneja bien la tabla, pues vamos a calcularlo con la fórmula de la binomial. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que la x sea 2? Es decir, que llegue 2 días tarde. Pues simplemente ponemos, examinamos 9 días, va a llegar tarde 2, por la probabilidad de llegar tarde elevado a 2, y la de no llegar tarde, si en 9 días hay 2 días que llega tarde, hay 7 días que no llega tarde. Ahora haremos todas estas operaciones y tendremos esa primera probabilidad. Más probabilidad de que llegue un día tarde. Examinamos 9 días, llega un día tarde, por la probabilidad de llegar tarde que le hemos llamado P, ¿vale? Elevado a 1, y si llega un día tarde es porque hay 8 días que no llega tarde. Y por último más, esa última probabilidad que será, ¿vale? Probabilidad de llegar 0 días tarde, pues examinamos 9 días, 0 días llega tarde, por la probabilidad de llegar tarde elevado a 0, y la de no llegar tarde, si hay 0 días que no llega tarde, los 9 días, ¿vale? Pues llega bien, ¿vale? Y ahora pues simplemente vamos a calcular estas probabilidades. Estas probabilidades se hacen con la calculadora de forma muy sencilla. Esta primera probabilidad sería así. Esto es un número combinatorio que se calcula en la calculadora poniendo 9 NCR2, cerramos el paréntesis, por la P que sería 0,45 elevado a 2 y por la Q que sería 0,55 elevado a 7. Más. Ahora esto. 9 combinado sobre 1. Pues ponemos 9 NCR1, eso se hace así en la calculadora, por la P que sería 0,45 elevado a 1 y por la Q que sería 0,55 elevado a 8. Más, y hacemos exactamente lo mismo con ese último, que sería pues 9 NCR0
por la B, que sería 0,45 elevado a 0, por la Q, que sería 0,55 elevado a 9. Se hacen todas esas operaciones y al final pues nos dará, ¿vale?, la probabilidad. Bueno, si alguien prefiere hacer este número combinatorio, el 9 sobre 2, de otra forma y no con la calculadora, también se puede hacer así. Se pone una fracción, arriba ponemos el número de arriba factorial, o sea, 9 factorial, que sería 9 por 8 por 7, así hasta el 1. Abajo ponemos el 2 factorial, multiplicado por la recta 9 menos 2, que sería 7 factorial. Se hacen esas operaciones y me sale lo mismo que escribiendo en la calculadora lo que hemos dicho, ¿vale? 9 NCR 2. Y por último, si alguien decide que estas probabilidades que nos aparecen aquí no las quiere calcular así, es decir, con la calculadora, también se puede hacer con una tabla. Es decir, para calcular, por ejemplo, esta primera probabilidad, es decir, la probabilidad de que la x sea igual a 2, ¿vale? Pues nos vamos a la tabla de la binomial, que la tenemos aquí. Aquí vamos a mirar la tabla de la binomial. Nos fijamos, nos venimos aquí donde la n vale 9. Nos están preguntando, estamos mirando el caso x igual a 2 y la b, me han dicho que la b, nuestra probabilidad vale 0,45, o sea, es la tercera por la cola, es decir, esto sería, ¿vale? Nos venimos aquí x2, esta fila de aquí, y sería justamente esto que nosotros tenemos aquí. Esa probabilidad de que x sea igual a 2 con n9, x2 y la b 0,45 nos quedaría 0,1110. Por tanto, esta probabilidad que nosotros tenemos aquí sería 0,1110, ¿vale? O sea, veremos que cuando hagamos todas estas operaciones que nosotros tenemos aquí, ¿vale?, nos van a salir justamente 0,1110. La verdad es que la tabla es cómoda. Si alguien, bueno, pues se ha dado cuenta de cómo manejamos la tabla, pues lo puede hacer perfectamente con esta tabla. Ya digo, esto de aquí ya lo hemos hecho y sería 0,1110. De hecho, calculemos también esta, que es la probabilidad de que la x sea igual a 1. Nos venimos a la tabla, nos volvemos al n9, esto es la n, nos cogemos el x1, esto de aquí sería nuestra x1, y simplemente nos venimos a nuestra p0,45, que sería ese valor que tengo ahí, que sería 0,0339. Esto de aquí sería 0,0339. Y por último, si nos vamos a nuestra probabilidad de x0, pues volvamos a la tabla y sería justamente esta que tenemos aquí, que sería 0,0046. 0,0046. Realmente, si miráis en la tabla, pues os ahorráis hacer todos estos cálculos que nosotros tenemos aquí. Pero bueno, hay gente que decide que en el caso de la binomial, como las probabilidades se hacen relativamente sencillas con la calculadora, pues prefiere hacerlas con la calculadora. Pues nada, esto es todo. Con esto ya terminamos el examen de julio de 2021 y espero, como siempre, que no haya resultado excesivamente difícil. Hasta luego.